Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Mi nombre es Rodrigo Vilchis y les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo del Camino, el podcast donde abogamos por un futuro responsable. Aquí, el día de hoy, les traemos un invitado súper especial y como siempre estoy con mi buena amiga Abril Anaya. Abril, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un gusto estar aquí contigo y con Roberto. Pues nada, Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí ya te lo dije fuera de cámara y te lo repito. Muchas gracias por estar aquí para compartirnos toda tu experiencia, tu conocimiento. Ahora vamos a hablar un poco sobre tu semblanza. Sí, les vamos a presentar un poco sobre quién es Roberto para que conozcan un poco más. Y bueno, Roberto es un agente de cambio, es una persona que ha buscado transformar desde una perspectiva sostenible. Él es licenciado en Derecho y con una especialidad en Derecho Ambiental, así como consultor e investigador en sustentabilidad y cambio climático, desarrollo sustentable, derechos humanos y mucho más. También ha sido partícipe, conferencista en las conferencias de las partes que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que compone la COP26, la COP27 y la COP28, y ha sido partícipe de varios consejos y movimientos como UN Global Compact México, Young Go UNFCCC, Future Leaders Program de la BRICHAMP, así como director general para Youth Building the Future Global y embajador de sostenibilidad en diversos colectivos juveniles. Qué gusto tenerte aquí, Roberto. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Abril, Rodrigo, verdaderamente muchas gracias por la invitación y sobre todo dar seguimiento a estos temas tan importantes. Claro, totalmente. Sí, ¿cómo te sientes el día de hoy, Roberto? ¿Cómo estás? Me siento muy bien, me siento muy emocionado, me siento en casa. Qué bueno. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, nosotros felices de que nos acompañes. Bueno, para entrar ya en materia sobre este podcast, queremos comenzar con un tema muy importante, mencionando que nos enfrentamos a un reto enorme hoy en día, que ha sido provocado por las actividades humanas en la gran mayoría, tendiendo escalas y cambios a largo plazo en los patrones climáticos. Al ser el cambio climático, es un fenómeno que ha jugado pues un papel primordial en nuestras vidas, afectándonos tanto de manera directa o indirecta. Y pues este tema, como menciono, que tiene que ser tratado con delicadeza, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, Roberto, yo te tengo una pregunta y empecemos con, ¿cómo crees que afectan las desigualdades económicas y sociales a la capacidad de distintos países para enfrentar el cambio climático? Empezamos duro. Sí. Yo creo que es súper importante que cuando hablamos de cambio climático, como que podamos salir de este sesgo gigantesco de lo que es verdaderamente cambio climático, ¿no? Uh-huh. Por ahí, uno de los problemas más grandes cuando hablamos o cuando enseñamos cambio climático es un poco el tiempo, ¿no? O los sesgos que existen. La generación actual de profesores o generación que está enseñando cambio climático, ellos no crecieron con el contexto de cambio climático, crecieron con el contexto de calentamiento global. Uh-huh. La generación muchísimo más anterior de ellos crecieron con efectos más sociales, con el tema de la guerra, con la Segunda Guerra Mundial y todo este nuevo paradigma de multilateralismo y de organismos internacionales como Naciones Unidas, tal. Entonces, uno de los problemas cuando hablamos de cambio climático es eso, ¿no? Que no sabemos a qué nos estamos refiriendo y es al aumento del nivel del mar, a la acidificación de los océanos, a la pérdida de la biodiversidad, al cambio extremo de clima. Entonces, aterrizando como estos efectos del cambio climático, que eso es el cambio climático, es cómo afecta el cambio extremo del clima a las personas más pobres o a las personas que también están de alguna manera más favorecidas, ¿no? Cómo afecta la pérdida de biodiversidad a las personas más desfavorecidas y a las no tan desfavorecidas. O sea, cómo poner esa pregunta y vemos ahí un poco esta noción, ¿no? Que, por ejemplo, efectos del cambio climático, como lo puede ser la COVID-19, la uh-huh. alteración de los ecosistemas con la pérdida, con la caza furtiva de especies, esta introducción o esta ruptura del sesgo del marco ambiental, pues vemos que tiene efectos y una pandemia nos afecta a todos, ¿no? Uh-huh. Afecta a todas las sociedades, afecta a la economía, afecta a la cadena de suministro. Entonces, un poco sería, dependiendo cada efecto, ¿no? Uh-huh.
récord histórico de temperatura nos afecta a todos por igual, ¿no? Y la respuesta va un poco más a lo que podamos generar como mitigación o como resiliencia. Yo creo que ese es el cómo nos va a afectar. Si tengo herramientas de mitigación o resiliencia ante estos efectos, a pesar de que el efecto esté presente, como puede ser una ola de calor, si tengo un aire acondicionado, si tengo acceso a agua limpia, si tengo acceso o no tengo la necesidad de estar saliendo todos los días en busca de agua, la hora de calor o este récord histórico no me va a afectar, ¿no? Porque no tengo esa necesidad urgente y diaria, pero si sí tengo esa necesidad, pues evidentemente voy a sufrir no solamente el no poder acceder a ese recurso como lo puede ser el agua, sino también acceder o buscar esa agua en un clima nuevo, ¿no? En un récord histórico como puede ser 40, 45 grados centígrados, ¿no? Entonces creo que eso es un poco los efectos del cambio climático que ya estamos viendo y que podemos mencionar muchísimos más en el contexto local. Sí, claro. Lo que está pasando en Chalco, cómo se inunda Periférico, lo que pasa en la Ciudad de México. Sí. Muchísimas Todo cosas. eso ¿no? es Cambio climático. Cambio climático, literal. Y me gusta mucho que toques este tema, porque yo creo que tiene también mucho que ver con los recursos de cada país que tiene para invertir en los mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático, porque justamente es esta desigualdad en la vulnerabilidad que tienes distintas zonas, distintas ciudades, distintos países, y yo creo que ese es un tema que requiere de que le pongamos lupa, ¿no? Es para mí uno de los temas como más importantes, como la desigualdad, como el cambio climático y cómo estos fenómenos meteorológicos se van como, ¿cómo se dice? Como exponenciando y cómo ataca a las ciudades, cómo puede atacar a las poblaciones. Sí, sin lugar a duda, uno de los espacios donde más resentimos los efectos del cambio climático son las ciudades. Las ciudades son fundamentales y cuando hablamos de efectos o resiliencia, mitigación de los efectos del cambio climático en las ciudades, hablamos del transporte, que el transporte sea asequible, que el transporte sea sostenible en el aspecto ambiental, o sea, que tenga emisiones muy bajas o que sea cero emisiones, de que sea asequible para todas las personas, de que pueda ser accesible, es decir, que las rutas conectan los puntos donde más se necesitan, Eso solamente en movilidad, pero también hablamos de la calidad del aire, de la calidad del agua, el acceso a derechos humanos básicos, también la protección. O sea, las ciudades son estos grandes centros de protección o de garantía de los derechos humanos y por eso es que es tan atractivo hablar o migrar a ciudades, ¿no? Porque se tiene una mayor garantía para acceder a todos estos derechos, pero esa es la disrupción de los efectos del cambio climático, donde dice, quizá hoy se me antojó, ¿no? Una lluvia en tal zona y se cierra Periférico, ¿no? Y ya no existe esas rutas, ¿no? Entonces, un poco la mitigación o resiliencia desde los estados y cómo se tienen que adaptar a los efectos del cambio climático. Es vivir con cambio extremo de clima, es un día no llueve y el próximo día llueve lo que tendría que haber llovido todo un mes, ¿no? Provocando inundaciones, provocando una disrupción en el sistema de transporte por completo. Entonces, creo que es súper complicado y para los países muchísimo más, ¿no? Porque desde Naciones Unidas se ve un poco desde la comunidad internacional cómo se han hecho esfuerzos, cómo se han hecho distintos pactos, agendas y puntos para colaborar, porque uno de los puntos el gran punto de la acción climática es que se basa en la colaboración. Si no hay colaboración, si no hay una coordinación y una cooperación, no existe una verdadera acción climática, ¿no? Como lo señala igual los ODS, en el ODS 17, las alianzas, es fundamental. Entonces, hay países que sí, que son más vulnerables a los efectos del cambio climático, que lo están sufriendo muchísimo más. Podemos hablar de Tuvalu, de las islas en el Golfo, en el Pacífico, que se están hundiendo, ¿no? Que ya no tienen a dónde ir y esto representa una pérdida del patrimonio tangible e intangible. ¿Dónde vamos a migrar a todo Tuvalu? ¿Al Gran Museo Británico? ¿Al museo? ¿Los vamos a migrar a dónde? Todo este patrimonio tangible. Y el patrimonio intangible como la comida, la cultura, la música, ¿dónde va a estar? Y sobre todo si se pierde, ¿quién lo va a pagar? ¿No? Entonces, creo que esa es la gran diferencia. ¿Quién lo va a pagar? Esa es la gran diferencia en los efectos del cambio climático. Países que sí pueden o que tienen, por ejemplo, tierra y pueden reubicar a las personas, como es el caso de México, en el caso de la comunidad del Bosque en Tabasco, donde estas comunidades ya están inundándose, ya no pueden existir ahí y se migraron a otro municipio, ¿no? Eso lo reconoció el Estado y ya se están haciendo esas negociaciones. Pero en el caso de una isla, no,
¿no? O sea, ¿dónde queda Sí. toda esta cultura y toda esta riqueza? Claro. Bueno, me encanta cómo puntualizas esto, o sea, a mí me quedó muy claro todo. Ahora quiero pasar a un tema que también tiene mucho que ver, que es acerca de las reformas globales y los cambios de sistema ante la emergencia climática. Y te quiero hacer una pregunta, Roberto. ¿Qué reformas estructurales consideras más urgentes para que el sistema económico global se alinee con los objetivos climáticos? Yay. Me encanta esta pregunta, porque si algo podemos ver, y me voy como un poco a doctrina, lo que se ha escrito de cambio climático desde 1930, 50, 80, cuando surge el concepto de sustentabilidad, es algo nuevo, ¿no? Realmente yo decía que en algunas pláticas o conferencias algunos abuelitos incluso son más viejos que el concepto de sustentabilidad, Sí. o sea, Sí. para dar esa noción, ¿no? Entonces, incluso Naciones Unidas hace unos años era el 75 aniversario, o sea, reitero, hay personas mucho más ancianas, mucho más viejas en estas conferencias, en estas pláticas, en toda la acción, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar que es algo nuevo y sin embargo que es algo nuevo o reciente, bueno, 75 años se dice fácil, pero se viven muy diferentes. Sí. Creo que un poco es mecanismos, reitero, del multilateralismo, la relación de cooperación a nivel internacional, donde vemos que nos estamos quedando atrás, ¿no? En inglés, we're lacking behind, nos estamos verdaderamente quedando atrás en la acción climática. ¿Por qué? Porque se tienen mecanismos de cooperación que serían estos puentes de colaboración, pero que no los estamos transitando, que no estamos utilizando para tomar acción en estos puntos específicos como de cooperación en energía, en movilidad, en temas de desplazamiento forzado, temas de migrantes, ¿no? O sea, es muy poca la acción que se está haciendo. Entonces, a 75 años de estos grandes mecanismos, como lo puede ser Naciones Unidas, de apenas 29 conferencias del clima, de este gran marco multilateral de acción climática, vemos que vamos muy lento. O sea, no es que no funcionen, no estoy diciendo eso, no es que no hayan resultados, sino que los resultados no están acelerados al nivel de los efectos que estamos viviendo ya. O sea, ya estamos hablando de pérdidas y daños irreparables, ya estamos hablando de un punto de no retorno. Entonces, ante esto surge el gran Summit of the Future, que es la gran reforma que se va a tener desde Naciones Unidas, y es un poco eso. O sea, a mí me encanta porque es justo en menos de un mes. Y se hace un llamado donde a partir de estos últimos años, hablemos de las últimas 2 décadas, desde Naciones Unidas se ha lanzado un llamado a la acción. Necesitas tomar acción, necesitas reducir la brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al punto de no retorno, donde ya no se va a poder trabajar de manera igual, ¿no? Eso nos lo enseñó la pandemia. Sí podemos haber trabajado en pobreza, en desigualdad, en temas de género, de manera legislativa, en temas de infraestructura. Pero ¿qué pasa? Vemos que el progreso no es para toda la vida. O sea, el progreso también se pierde. Y son estos efectos del cambio climático los que nos hace evidenciar que este progreso que hemos tenido puede perderse y está pendiente de un hilo. Y se necesita una gran infraestructura para poder mantener este progreso. Y eso es la colaboración, ¿no? Entonces, el Summit of the Future es eso. Países que no están tomando acción, ya no vas a poder ser parte de estos grandes bloques, no solamente económicos, ¿no? Que vemos que un poco la respuesta, ¿no? ¿Cómo dar respuesta a la acción climática? Pues de entrada desde fuera de un modelo capitalista, ¿no? Desde un modelo extractivista, un modelo clasista, racista, ¿no? Que no nos ha funcionado, pero también se dice muy fácil y también se mezcla muy fácil como de, entonces es socialista o entonces es comunista, entonces... Y esos son los grandes temas que nos va a tocar a nuestra generación, que yo nos nombro como la generación de la resiliencia o de la mitigación, porque será la próxima generación, la generación de pérdidas y daños, donde nosotros todavía podemos mitigar o hacer ciertas cosas, pero las próximas generaciones sin duda ya no podrán y tendrán que trabajar con ello, ¿no? Entonces, es realmente fuera de este sistema, pero ¿cómo salimos de un sistema que es adictivo, del cual estamos tan enviciados, que necesitamos de él? O sea, ese es el gran tema, ¿no? Y veremos cómo se da una respuesta, o sea, dentro del conflicto. O sea, a pesar que tenemos organizaciones internacionales como Naciones Unidas que fueron creadas para evitar un conflicto global, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, hoy, a pesar de esa organización y
el awareness que hay, o sea, la conciencia y el trabajo internacional, tenemos conflictos en Ucrania, tenemos conflictos en el Medio Oriente, Sí. tenemos conflictos en el Congo, tenemos conflictos en América Latina. Entonces, no hemos podido, y sí ha sido como esta esponja que sí ha mitigado un poco el golpe, Ujú. pero la gran pregunta es cómo ahora entonces vamos a replantearlo, porque no podemos seguir igual, ¿no? Creo que algo Claro. es el business as usual, ya no funciona. No, claro, totalmente. Y eso que mencionas me encanta que dices, o sea, nos estamos quedando atrás, estamos limitándonos a algo que tiene que ser atendido mucho más rápido y no lo estamos, como dices, no lo estamos transitando, o sea, vamos lento a comparación de la rapidez que este necesita. Y, o sea, justamente vamos a llegar a un punto de no retorno y siento que no nos hemos dado cuenta de eso. Sí, Ujú. es súper complicado, a mí me encanta porque fue justo en 1980 cuando empezamos a hablar de los límites planetarios, ¿no? De justo Ujú. estos 7, Sí. 9 puntos fundamentales donde decíamos, a ver, es que cruzando aquí ya no hay un punto de no retorno. Desde los 80, o sea, casi 50 años, y aún es como de, no, todavía Sí. sigue habiendo Se sigue recursos. tirando, ¿no? Sí, Sí. todavía, mira, si aquí hay, Sí. ¿no? Una reserva natural, échatela. O sea, Sí. eso es creo Sí, que lo sí, que sí, lo sí. que no entendemos. Luego, después de los límites planetarios, viene Donut Economics, como la economía de la dona, para entender, Ujú. yo digo que es el capitalismo criticándose a sí mismo, donde dicen, a ver, no, si hay que contemplar el aspecto social, es súper fundamental, la clase trabajadora es súper fundamental, el Sí. obrero y el bienestar, ¿no? De donde surgen un poco estos conceptos. Y ahora vemos que hablar de la naturaleza y sin la naturaleza, sin todos los beneficios que tenemos de ella, sin la biodiversidad, sin las especies, no tenemos alimentos, no tenemos cultura, no tenemos Ujú. riqueza y no tenemos eso que nos hace únicos, que es la humanidad, ¿no? O sea, no podemos coexistir únicamente en un planeta. Entonces, coexistimos con millones de especies de flora, de fauna, de hongos, ¿no? En este mes agostongo, que es Sí. el mes de las lluvias y de los hongos. Entonces, creo que es esa conciencia, ¿no? Y vemos sí una alteración en redes sociales, en la visión de las personas y sobre todo las personas jóvenes. Yo reitero, creo un público de repente mucho más viejo, y perdonen por la palabra, pero es el término correcto, no entienden, ¿no? Porque dicen, ¿cómo Sí. voy a salir un poco del modelo tradicional, de la familia Ujú. tradicional o de los regímenes canónicos de tal, ¿no? ¿Cómo voy a salir o cómo puede haber vida después de ahí? Pero vemos que sí hay una respuesta y sí hay una manera donde se puede compartir, se puede coexistir, se puede respetar y sobre todo se puede recuperar lo que se ha Ujú. perdido. Sí, ahorita que mencionas eso de los planetary boundaries, justamente es como, o sea, seguimos viviendo en un sistema lineal y estamos como enjaulados en una mentira y siento que hasta que realmente veamos que ya no hay vuelta atrás, el ser humano va a decir como, ok, teníamos razón, ¿no? Pero es algo muy, muy fuerte. Y bueno, Roberto, cambiando un poquito de tema, yo quiero hablar sobre un tema, un reto muy importante que hay en México. Y bueno, sabemos que tú estás muy familiarizado con el derecho ambiental y bueno, un tema muy importante a considerar, ya que nosotros tuvimos una materia de Derecho Humano al Medio Ambiente, nos encantó, muy padre. No sabes lo que nos costó. Sí, muy difícil, pero wow lo que es. Y bueno, todo esto engloba un conocimiento del mismo medio ambiente, adentrándose al estudio de normas, principios para proteger y preservar el medio ambiente, regulando pues ciertas actividades y comportamientos que hemos tenido, ¿no? Entonces, hablando en México, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta México en la implementación de políticas sostenibles en el actual sexenio? ¡Újole! es muchísimo, ¿no? O sea, de entrada el marco de legislación ambiental en México es gigantesco. Ujú. Tenemos uno de los marcos más robustos y más completos, no solamente en leyes secundarias, sino a nivel internacional por el orden normativo que tenemos. Contemplamos también un régimen internacional súper grande, ¿no? Solamente en América Latina, en la región, contemplamos no solamente temas de manera administrativa, de manera penal, de manera civil, ¿no? Todavía, sino también en el aspecto internacional, la protección a activistas, la protección de ciertas especies, convenios de colaboración para protección de ciertas zonas. Entonces, cohabitan estos dos derechos de manera muy rara, lo podemos decir, porque a pesar que tenemos convenios internacionales para la preservación de especies o por ejemplo los sitios Ramsar, todo el tema de manglares y demás, pues seguimos
destruyendo la selva maya, por ejemplo. Seguimos con proyectos bajo el pretexto de soberanía nacional, ¿no? Creo que ese es el ejemplo perfecto, donde tenemos un convenio internacional que protege a la selva maya y a las zonas naturales protegidas de valor ambiental, no solamente para México, sino para todo el mundo, pero también este otro gran concepto que es soberanía nacional y me permite hacer lo que quiera y pasarme las leyes por donde quiera, ¿no? Entonces, así es como cohabitan estos temas, ¿no? Como el desarrollo, un falso idea de desarrollo o crecimiento, que es crecimiento económico, no es un crecimiento sustentable, no como este gran paradigma que ponen de diferencia y la gran diferencia de modelo, sino también con estas decisiones y esta visión de un modelo de democracia que también está pues ya en sus últimos días, ¿no? Sí, totalmente. De repente a mí me consultan y me dicen, oye, es que, por ejemplo, es que es tan profundo el tema que no podemos hablar de protección al derecho ambiente si tampoco no hablamos de dónde nos encontramos, que es un modelo nacionalista, federalista, democrático, ¿no? Entonces, yo creo que si algo se ha visto es que las democracias no han podido dar una respuesta y dices, no, entonces, ¿qué? ¿Un totalitarismo? ¿Un socialismo? ¿Qué? Fascista. Un fascismo. Sí. Y digo, pues es que creo que es eso, ¿no? Pero ese es ya otro tema. pero sí, ¿no? El derecho ambiental en México es muy complejo, es muy robusto. Quiero decir que tenemos una ley que es muy buena, sin embargo, uno de los problemas no solamente es el derecho, no solamente está en tribunales, no solamente está en la decisión de un juez, ¿no? Sino que convive el marco normativo con problemas socioambientales, como lo puede ser el narcotráfico, ¿no? Como lo puede ser con comunidades que bajo el pretexto de prácticas y costumbres se puede seguir utilizando y consumiendo distinta flora y fauna que está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, es un poco ese régimen y esa convivencia entre un sistema de costumbres y tradiciones, pero también la ley y el estricto sentido de lo que se tiene en muchísimos casos. O sea, México ha perdido y pierde de manera cotidiana no solamente los bosques, sino esos activistas que protegen esos bosques, sino esos animales, esa flora, esa biodiversidad que habita en esos bosques. Entonces, ¿cómo podemos seguir prosperando y recuperando estos espacios? Esa es la gran pregunta. Y hay reformas, ¿no? Hay todavía un artículo transitorio que es para la creación de tribunales especializados en materia ambiental que no se ha creado, que sigue en transitorio y que la Cámara de Diputados, por ejemplo, nuestros legisladores, no han querido entrar a estos temas, ¿no? ¿Por qué? No one knows. Esa es la gran pregunta. Sí. A ver, Roberto, quiero intentar sintetizar todo lo que dijiste. No quiero sonar muy idealista, pero el modelo actual en México y pues como en Occidente, el capitalismo no es sostenible. Entonces deberíamos de evaluar la opción de transitar hacia un modelo más sostenible que tome en cuenta el medio ambiente, que tome en cuenta y hacer énfasis en esto que hablabas del punto de no retorno, donde existe la posibilidad de colapso social, o sea, es real, donde existe la posibilidad de las catástrofes ambientales que ya no vamos a poder restablecer ni restaurar los ecosistemas ni nada. Entonces, aunque sueno tal vez un poco idealista, sí sería como transitar hacia un modelo que considere todo desde un enfoque más holístico, desde un enfoque donde tome en cuenta muchos más factores y no solamente se trate de beneficiar al sector económico, ¿no? Sí, yo creo que ese es el gran tema. O sea, el sector económico no es el gran punto al cual deberíamos de preocuparnos, ¿no? Sino totalmente. Es el desarrollo hacia las próximas... Sí. Ese es el punto de sustentabilidad, las próximas generaciones. O sea, que existan los recursos, es el consumo responsable y sostenido de los recursos para asegurar su disponibilidad, no para mañana, no para pasado, sino para las próximas generaciones, es decir, no solamente la próxima, sino todas las que vengan, que puedan conocer esa riqueza, que puedan conocer toda esa biodiversidad y esas tradiciones, esa cultura que tenemos, sí. Y no en papel, y no en una enciclopedia. Sí. En fotos. Exactamente. ¿Es del informe Bortland eso? Sí. Sí. Ok. Sí, y justamente en el tema que decía Abril de los retos en México, yo también tenía una pregunta que me interesaría saber mucho, que es ¿qué papel juegan los estados y municipios en la adaptación al cambio climático en comparación con el gobierno federal? Si una ciudad, si un estado tiene una biosfera, un área natural protegida, como ese tipo de cosas, ¿cómo funciona como esta gestión o esta administración de
pues el papel que tienen que hacer en la adaptación. Sí, justo ese es un tema súper importante porque tenemos actual como 3 sistemas de reporte de municipios, de estados y a nivel nacional, ¿no? Recordamos que los municipios y los estados son autónomos y como somos una federación, tienen su autonomía y pueden operar y trabajar de la manera en que ellos mejor convengan, pero también dentro de este pacto federal tenemos este sistema de coordinación y de cooperación y sobre todo para la preservación de la biosfera. Entonces, los municipios tienen la gran responsabilidad, ¿no? Son quienes tienen y cubren, yo creo que el 80-90% de la biodiversidad en nuestro país, ¿no? Se encuentra en municipios, se encuentra en zonas muy recónditas donde todavía no han crecido, no es como las ciudades, ¿no? Que sí tiene grandes zonas como la Ciudad de México y otras, pero son los municipios los grandes responsables. Sí. El problema es que ¿cómo voy a preservar, cómo voy a cuidar el bosque de la mariposa monarca y luchar yo municipio con 3 policías contra una cédula del crimen organizado? O sea, esa es la gran pregunta y esa es la realidad de nuestro país. ¿Cómo voy yo, municipio que tiene todavía comunidades indígenas, donde incluso no son comunidades que estén regidas como normalmente las conocidas, como conocemos, sino por costumbres y tradiciones? ¿Cómo van a hacer frente cuando tampoco tienen una guardia civil? Y no solamente en un tema de defensa, sino también un tema económico, ¿no? Donde el salir y ver las comunidades es ver que todavía se rigen por trueque, que se rigen por distintas productos o distintas acciones donde cada familia tiene una actividad y en estas actividades convivimos y crecemos como comunidad, ¿no? Entonces creo que es muy complicado, pero al final los municipios son el gran tema. Dentro de los 2.300 municipios que tenemos en México, solamente de entrada, esto es algo muy curioso, México es el país que más reporte hace de Agenda 2030 de todo el mundo. Órale. Wow. A nivel mundial, México... No tenía idea. Yo igual me sorprendí. Sí. Pero un poco igual para ver, ¿no? Cuál es el papel de los municipios o de los localidades, de los counties a nivel global. Sí. Es que son los municipios quienes con esta información, con este reporteo, podemos tomar mejores acciones, podemos tener una mejor visión de lo que está pasando y un poco ese contraste, ¿no? Dentro de México creo que son solo 400 municipios de los 2.200, 2.300. Entonces, de en todo el mundo, ¿cómo estamos? ¿Cómo es la situación? Y un poco vemos que nos estamos quedando atrás, ¿no? Y decía, y ese es el lema de la agenda, sin dejar a nadie atrás, pero no en el tema social, sino también en todo el tema de reporteo de ciencia que involucra la Agenda 2030. Y es muy complejo, nos quedan 7 años. Yo creo que con nuestra nueva administración que vamos a tener a nivel federal, no solamente en la República, sino en los estados y en los municipios, en las cámaras legislativas, pues se alinea justo con 2030. Quien termine estas administraciones va a entregar y documentar cómo llegamos a 2030. Sí. Entonces, pues es súper complicado, ¿no? O sea, queremos llegar y queremos asegurar desde sociedad civil, desde academia, desde organizaciones, colectivas, asegurar que sea el mejor escenario, pero ¿cómo logramos si no es con esa colaboración, si no se escucha, si no se trabaja, sobre todo base ciencia? Yo creo que la ciencia es lo más claro y lo que debemos de seguir y escuchar. Ok, yo no sabía muchas de las cosas que mencionaste, no tenía ni idea. Entonces, cuando termine este sexenio, esta Agenda 2030 va a pasar, eso lo había escuchado, no estoy seguro, Roberto, tú me puedes desmentir, ¿vas a pasar a una como Agenda 2050? Yo creo que no. Sí, ya se va a quedar ahí. No, yo creo que esa es la gran alerta, por ejemplo, que se va a hacer ahora en septiembre con el Summit of the Future, donde hemos tenido los objetivos del milenio, tenemos década de océanos, década de la biodiversidad, etcétera, y muchísimo antes, desde alrededor de los años 50, cada 10 años ha habido una década o una convención que rige esos 10 años y que a nivel internacional se marca, ok, es importante ahora hablar de la malaria, del VIH, de la infancia, entonces así ha sido y reitero, ¿no? Ese comentario que dice, donde creemos, por ejemplo, profesores y demás, que, no, va a haber otra agenda y demás, y todavía podemos seguir explotando y seguir negociando. Y esa es la alerta que hace el Summit of the Future, donde dice, es que no va a haber un futuro, ya no hay más. O sea, y por eso es que es tan importante esta agenda. Sí, totalmente. Y esa es la alerta, donde Naciones Unidas dice, si tú hoy
Tuvalu, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de Tuvalu, perdón, Tuvalu. Si Tuvalu hoy, tú, o sea, a pesar de que te estás inundando, que te estás como uno de los países más afectados de cambio climático, si aún así tú no tomas acciones, yo lo sé porque lo veo, no porque hay una comunidad que reporta, pero si yo veo que tú no estás haciendo nada, no vengas en 2030 a pedirme de manera urgente, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué? Porque vemos que pérdidas y daños es eso. No hay recursos suficientes, no hay dinero, ni fondo, ni capital, ni expectativa en bolsa que permita rescatar de manera global a todos. Entonces, ese es el gran llamado de acción del Summit of the Future. Es ahora o nunca. Y en el 2030, por eso a 7 años todavía, se pueden hacer muchísimas cosas, es este gran llamado de acción de una alteración, no quiero decir una nueva, porque suena de repente muy conspiranoico y está muy presente todo el discurso conspiranoico en todas las redes sociales, pero sí una nueva manera de coordinar a nivel internacional y a nivel local. Entonces, yo no creo que haya una agenda 2050, ¿no? Sí. Quizá 2040, 2045, y si la hay, va a ser impulsada porque también hay un bloque de extrema derecha conservador que dice, no, business as usual, estamos súper bien, todavía hay tiempo, ese discurso, y ahí lo vemos, ¿no? A nivel internacional de, no es cierto, la ciencia miente, y conspiración, etcétera. Entonces, yo creo que veremos quién está en poder y cómo se logra, pero yo creo que desde Naciones Unidas un poco el llamado hasta ahorita, hoy, no va a haber una agenda posterior. Okay. Sí, qué interesante. O sea, no lo había visto nunca desde esa perspectiva y justo como que buscamos aplazar siempre de otra agenda, sí, o sea, buscamos darle largas y no, o sea, es justamente como dices, es ahora o nunca. Bueno, Roberto, ya tocamos un poco lo global, ya tocamos un poco del sexenio que tenemos acá al 2030. Ahora quisiera dar pie a la participación política y la participación en la sociedad civil, porque ahorita hablamos de cómo tenemos que actuar dentro de nuestra esfera de alcance, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana consideras que son más efectivos para influir en la agenda climática? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Por favor, contéstanos. Me encanta. Yo creo que todos. Yo creo que el mecanismo que tenemos como ciudadanos es la participación ciudadana activa. O sea, no podemos esperar que alguien más haga el trabajo por nosotros, que haga la chamba por nosotros, que levante nuestra bandera desde nuestra vulnerabilidad. O sea, se necesitan todas, ¿no? Un poco el contraste con los colectivos LGBTIQ+, ¿no? Empezaron con 3 letras, porque ahora hay 8, ¿no? Porque se han ido levantando las causas. Porque en el discurso climático también ha ido aumentando pérdidas y daños, resiliencia, mitigación, poblaciones, migración, porque se ha ido aumentando, ¿no? Estos efectos. Entonces yo creo que el mecanismo que tenemos es que participemos, ¿no? O sea, eso nos lo permite la misma Constitución, la ciudadanía, ¿no? La expresión libre, el poder manifestarnos de cualquier manera, ¿no? Yo creo que todas las causas y todos los activismos son completamente válidos, desde que vayas y te pegues en un Frida Kahlo, en el contexto mexicano, no en un Van Gogh, ¿no? Sí. O en un Diego Rivera y digas, wow, o sea, sí está radicalizándose el activismo climático en México, hasta el cierre de calles, hasta un tema más como formal o legislativo, presentar iniciativas, presentar puntos de acuerdo, presentar exhortos, ir a visitar a tus diputados, a tus senadores, al cabildo, a tus consejeros, a tus concejales. O sea, de repente no lo vemos y nos preocupamos hasta que ya vemos que ya pasó el maratón de la Ciudad de México, que veremos este domingo qué tal, y vemos todas las calles llenas de plástico y de basura y dices, entonces, o sea, ¿qué tiene de nuevo? ¿Por qué sigue siendo así? Hasta eventos más grandes, ¿no? Como lo puede ser lo que venga en México en FIFA 2026 y decir, ¿por qué nos vamos a preocupar de la sostenibilidad, que haya transporte que sea verde, que haya rutas de avión, que haya habitación asequible no solamente para extranjeros, sino también para todas las personas internas de México a nivel nacional que vengan a estos juegos, que es un derecho, bla, bla, bla? O sea, ¿por qué preocuparnos hasta ese momento y no desde ahorita? ¿No? Porque nadie está hablando de ello y qué sospechoso. Entonces, creo que ese es el mecanismo, es la participación, no importa desde dónde, no importa cómo, totalmente válido, pero sí, sobre todo base ciencia. O sea, creo que esa es la gran diferencia, que tengamos un discurso de base ciencia justificado y replicar sobre todo, porque no estamos descubriendo el hilo negro, ya somos una comunidad global donde inundaciones, incendios, cambio extremo de clima está en todos los países, y un poco conocer, ¿qué hizo Brasil? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué ha hecho California para atender el tema de incendios? Y cómo entonces esas
prácticas o políticas que hicieron las podemos replicar en mi universidad, en mi colectivo, en mi municipio. Ese tema nos apasiona mucho, Abril, a mí, el de replicar los modelos de otros países, porque como dices, tal vez México no sea el país más desarrollado, con mejor economía, más avanzado en esos temas, pero estas investigaciones ya existen y esos problemas, como bien mencionas, son globales. Si nosotros nos inundamos, no es como que, ¿ahora qué hacemos? Investigar desde cero, no sé qué, o sea, son cosas que ya han pasado en muchos lugares desde mucho tiempo y ya se han hecho investigaciones, estudios de qué medidas podemos tomar para resolverlas. Entonces, sí, me gustó que hayas tocado ese tema. Sí, yo creo que es fundamental como reconocer que no partimos desde cero, ¿no? Y que incluso un poco ahí está estos comentarios, ¿no? De que hablamos de un nuevo pacto, hablamos de una reestructuración global a los sistemas, a las democracias, a la economía. No vamos a partir de cero. O sea, no es como de, ¿qué va a venir? No, a ver, el sistema comunitario y las prácticas sostenibles están en Chiapas, están en Tabasco, están en Oaxaca, están en Guerrero, están a nivel global, no solamente en México, ¿no? La manera de poder hacer un comercio justo, un comercio sostenible, movilidad sostenible, educación, integración, etcétera. O sea, no es partir desde cero, sino es solamente amplificarlo, ¿no? A la escala que se necesita. Y bueno, ahorita retomando un poco sobre esta parte que mencionaba sobre el mecanismo de participación activa en el ahora y en todo momento, bueno, sabemos que tú has estado involucrado mucho en el activismo juvenil y desde mi perspectiva esta es una parte muy importante porque nosotros somos el futuro, ¿no? Nosotros somos la respuesta del hoy y del mañana y a través de nosotros es como que existe este sistema clave de concientización hacia, pues sí, transitar como a un mejoramiento hacia la atención de estos problemas socioambientales y socioeconómicos que nos enfrentamos hoy en día y tenemos un poder increíble y una voz enorme que contribuye a la creación de un mundo mejor. Y justamente mencionando esta parte del activismo juvenil, ¿tú qué retos consideras que los jóvenes activistas de México y del mundo se están enfrentando dentro de un entorno muy apático, muy controlador, muy inconsciente? ¿Cuáles retos crees que estas personas se enfrentan? Muchísimos. Yo creo que como persona joven, activista, yo creo que es eso, ¿no? Reconocernos que no solamente estamos viviendo o luchando, alzando la voz por los efectos del cambio climático presentes y en aumento, sino también esa transversalidad y complejidad que representa el tema de derechos humanos, porque cuando hablamos de efectos del cambio climático estamos hablando de una alteración a la esfera de derechos humanos de manera básica. Entonces, hablamos también de la herencia negativa que ya tenemos aquí en México. Es decir, no existen oportunidades de educación o la gran brecha de desigualdad que existe en el tema educativo. Una vez cruzando esa frontera es el tema de oportunidades laborales, la precariedad económica, la precariedad igualmente de crecimiento en los trabajos, sobre todo aún más la brecha de género. Es decir, estamos en una gran pirámide de problemas y los estamos trabajando todos de manera compleja. Entonces, esa gran peso que carga la juventud actual activista, la generación sobre los hombros es overwhelm, es excesiva. Excesiva, es súper cansada. ¿Y cómo lo trabajamos, no? Porque hay ansiedad, porque hay depresión, porque de repente me siento sin ganas de querer hacerlo, pero al final sé que me está afectando. ¿Y cómo levanto la voz, no? También cuando está el reto de seguridad, ¿no? En el caso mexicano, en el caso latinoamericano, ¿cómo me convierto en activista ambiental, climático, si sé que literalmente me estoy afrontando contra el narco, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo protejo el bosque de la mariposa monarca si sé quién está o con quién estoy luchando es contra estos taladores y quién está detrás de estos taladores son estos cédulas de crimen organizado? Entonces, un poco por eso, no es que haya apatía, porque yo creo que la apatía queda un poco atrás, sino es el tema de todo lo que representa y sobre todo yo digo que es un tema de deconstrucción. Yo no puedo trabajar un tema de género, de racismo, de clasismo, de discriminación, si no he trabajado y me he deconstruido a mí primero y identifico cuáles son esas causas internas que me mueven, que me impiden. Por eso es que es tan complicado, porque no es un reto externo, es interno primero, el reconocer que si tienes un papel y que tienes una labor, sea la plataforma de redes sociales que tengas, sea un micrófono, sea lo que sea que tengas, es poderlo enfocar hacia esas causas. Perfecto. Roberto, de verdad estoy muy encantado con todos estos temas que estamos tocando y ya nos queda muy poquito tiempo, pero
pues hay que ir como cerrando un poco el capítulo. No sé si tengas como alguna conclusión, algún mensaje para toda la audiencia que nos está escuchando, para los oyentes. Incluso invitarlos al Summit of the Future. todo lo que quieras para ir cerrando. Sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo creo que el gran llamado, no de Naciones Unidas, no de México, sino de manera global y de manera generacional, es eso, ¿no? O sea, es de manera consciente y de manera inconsciente o subconsciente que nos empecemos a deconstruir como sociedad, como humanidad. O sea, no podemos salir de un modelo capitalista y decir, estoy fuera del capitalismo porque no traigo un iPhone nada más. O sea, como ese es el sistema capitalista. No, sino es todo el modelo de consumo y producción desde algo básico, como es el transitar en nuestras ciudades, en qué me muevo, cómo me muevo, hasta en dónde consumo, qué consumo, de dónde viene y cómo esta cadena de suministro global también tiene un impacto. Si es que ahorita está la fresa de Malasia en tendencia en TikTok y quiero crear un TikTok y tiene que ser con fresa de Malasia, como sí tiene un impacto. O sea, todas nuestras acciones tienen un impacto, que sí seamos conscientes que el proveedor de agua, de energía, de transporte, de carro, lo que sea, todas las acciones que tomamos en el día son importantes y es importante que reflexionemos. O sea, desde ahí empieza esa deconstrucción, no de ya sé quién es Simón de Beauvoir o tal, ¿no? O sea, no es esa el tipo de construcción, sino es más en el consumo y producción, que todos somos parte de un mismo planeta, de un mismo mundo, que estamos más conectados, interconectados de lo que creemos y pues, sí, estar pendientes, ¿no? El ayudar, el ser empáticos, el tener estas habilidades blandas que crecimos yo creo que con ello, pero que es fundamental, ¿no? De repente ya no es quién es experto en qué o tal, o sea, eso lo pone igual la inteligencia artificial con la cual vamos a convivir en las próximas décadas. Claro. O sea, decían una conferencia de UNESCO que ya no es necesario aprender, ¿no? Y de repente dicen, oye, ¿cómo dices eso? Lo dicen los expertos y los investigadores más top de todo el mundo, ¿no? Donde, a ver, ¿quién sigue comprando enciclopedias cuando tenemos internet desde el año 2000, desde el año... desde las últimas 2 décadas, ¿no? ¿Quiénes están comprando enciclopedias? No, ya nadie. ¿Por qué? Porque ya hay internet. ¿Quiénes van a seguir aprendiendo y quiénes van a seguir almacenando un conocimiento que puedes acceder en una milésima de segundo y a lo más actualizado, ¿no? Entonces, los retos que se vienen en todo el mundo no solamente son de cambio climático, sino también la disrupción de un nuevo modelo, de una nueva era de la digitalización, ¿no? Sí. Que también va a convivir o coexistir con los efectos del cambio climático, ¿no? Grandes servidores que consumen más energía, tararara. Entonces, ser positivos, ser buena onda, ser amigables, ser sensibles a lo que nos rodea, ese es mi mensaje. Pues muchas gracias, Roberto, por este gran mensaje, por estar aquí con nosotros, compartirnos un poco sobre estos conocimientos que tú tienes y también dejarles este mensaje a la audiencia, ¿no? Y bueno, para cerrar, tú, Rodrigo, ¿tienes algo que comentar, algo de cierre, algo que nos Sí, pues muy rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo. De nuevo, Roberto, te agradezco por estar aquí, por compartirnos, como bien dice Abril, todos estos conocimientos, estas grandes problemáticas que seguramente las llevas trabajando muchos años y has tenido muchas conversaciones, mucha investigación y realmente tu trayectoria es admirable, cómo saliste de esta comunidad para ir a la acción. Entonces, te felicito mucho, Roberto. Justamente este espacio queremos, Abril y yo, que la gente sepa que hay cosas que personas como tú están haciendo y que nosotros en algún punto vamos a querer estar haciéndolo más como formalmente. Entonces, a mí me gustaría cerrar con esta frase que escuché por ahí, no es mía, no es plagio, pero dice, si en tu agenda climática no tienes una estricta crítica al capital, lo estás haciendo mal. No, o sea, no está afuera del capitalismo, está adentro, no te puedes salir del sistema. Entonces, solamente me gustaría cerrar con eso. Sí, totalmente, al contrario, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Abril, por detonar esta conversación, por replicarlo, y como lo dijimos, en todos los lugares, en todo momento, la acción climática tiene que llegar y sobre todo a todas las personas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, les deseo el mejor de los éxitos y que sigan la cosecha de estos frutos que han ido sembrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, y qué gusto haberte tenido aquí. Y a la audiencia esperemos que les haya gustado mucho. Los invitamos precisamente, como comentamos, en conjunto a este espacio de reflexión y de acción a la hora. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden escucharnos en Alternativa todos los miércoles de 1 a 2 y nos vemos en la próxima. Bye.